¿Qué es una bomba nuclear y atómica? Las bombas nucleares se encuentran entre las armas con mayor poder de destrucción, por lo que comúnmente se les incluye dentro de la clasificación ABQR, nuclear, radiológica, biológica y química. Son ampliamente utilizadas para referirse a las amenazas de armas de destrucción masiva y a las medidas de defensa contra ellas. Su radio de acción alcanza decenas o centenares de kilómetros a partir del punto de detonación. Además, producen daños como contaminación radiactiva y, si fueran utilizadas a gran escala, posiblemente el invierno nuclear. Las armas nucleares son dispositivos que poseen un enorme potencial destructivo, que utilizan la energía derivada de la fisión nuclear o la fusión nuclear. Tuvieron su origen en los avances científicos de la década de 1933, que hicieron posible su desarrollo y su auge con la carrera de armamentos y las pruebas nucleares de la Guerra Fría. A fines de la década de 1960, se abordó el problema de la proliferación, Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Posteriormente, surgió el problema del posible uso con fines terroristas, a principios del siglo XXI. La bomba de fisión, bomba atómica o bomba A. Una bomba de fisión es un dispositivo explosivo que utiliza la fisión nuclear para generar energía. Este proceso implica la división de núcleos atómicos pesados, como el uranio o el plutonio, en núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. La fisión nuclear es el proceso en el que un núcleo atómico pesado, como el uranio 235 o el plutonio 239, se divide en dos o más núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía, neutrones y otras partículas. En una bomba de fisión, la división de un núcleo atómico libera neutrones que, a su vez, pueden dividir otros núcleos, creando una reacción en cadena. Esta reacción en cadena descontrolada es la que provoca la explosión. Utilizan materiales fisionables, como el uranio enriquecido o el plutonio, que son núcleos atómicos que pueden dividirse fácilmente mediante fisión nuclear. Suelen tener un diseño complejo que incluye una masa subcrítica del material fisionable, que se comprime mediante explosivos químicos para alcanzar la masa crítica y desencadenar la reacción en cadena. Existen diferentes tipos de bombas de fisión, como las bombas de uranio y las bombas de plutonio, que difieren en el material fisionable que utilizan y en su diseño. La explosión de una bomba de fisión causa una serie de efectos devastadores, incluyendo ondas de choque, radiación y calor. Tipos de diseños. 1. Little Boy. Uranio 235, tipo pistola. Usado en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Un bloque de uranio es disparado contra otro para alcanzar la masa crítica. Es poco eficiente. Solo el 1.5% del uranio se fisionó. 2. Fat Man. Plutonio 239, tipo implosión. Usado en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Explosivos convencionales comprimen una esfera de plutonio para alcanzar masa crítica. Es más eficiente. El 20% del plutonio se fisionó. Energía liberada. Se mide en kilotones. KT. Un kilotón es igual a 1000 toneladas de TNT. Un Little Boy tiene 15 kilotones, equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Un Fat Man tiene 21 kilotones. Efectos destructivos. La onda expansiva destruye edificios en un radio de 1 a 2 kilómetros. La bola de fuego alcanza temperaturas de millones de grados Celsius. La radiación térmica provoca quemaduras graves y ceguera en varios kilómetros a la redonda. La radiación nuclear, inicial y residual, causa enfermedad por radiación, síndrome agudo por radiación y aumenta el riesgo de cáncer. Bomba de fusión, también conocida como bomba de hidrógeno o bomba termonuclear, es un arma nuclear mucho más potente que la bomba atómica o de fisión. Utiliza una combinación de fisión más fusión nuclear,
para liberar una energía destructiva decenas o miles de veces mayor. Es un tipo de arma nuclear que utiliza la fusión nuclear para liberar energía. En lugar de dividir núcleos atómicos, como en las bombas atómicas o de fisión, las bombas de fusión unen núcleos atómicos ligeros, como deuterio y tritio, para formar núcleos más pesados, liberando una gran cantidad de energía. La fusión nuclear ocurre a temperaturas extremadamente altas, como las del Sol, donde los núcleos atómicos se unen para formar núcleos más pesados, liberando energía en el proceso. Las bombas de fusión suelen tener una etapa de iniciación, primaria, que es una bomba de fisión que proporciona la energía necesaria para iniciar la fusión. La energía liberada por la fisión comprime y calientan el material de fusión, secundaria, que luego se fusiona, liberando una gran cantidad de energía. ¿Cómo funciona? Primera etapa. Fisión, disparador. Una bomba atómica convencional, de plutonio o uranio, actúa como gatillo. Su explosión genera temperaturas de millones de grados Celsius y presión extrema, necesarias para iniciar la fusión. Segunda etapa. Fusión. Combustible de hidrógeno. En el núcleo de la bomba hay isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio. Bajo el calor y presión del disparador, estos núcleos se fusionan, formando helio y liberando neutrones de alta energía spulos, una enorme cantidad de energía, como en el Sol. Tercera etapa, opcional. Fisión mejorada, capa de uranio. Algunas bombas H tienen una capa exterior de uranio 238 que fisiona por los neutrones rápidos de la fusión, aumentando aún más la explosión. La bomba Tsar, Tsar bomba, también conocida como Tsar bomba, fue la bomba nuclear más potente jamás detonada por humanos, desarrollada por la Unión Soviética. Esta bomba de hidrógeno tenía una potencia de 50 megatones, 3.300 veces más que Hiroshima, lo que la convertía en una herramienta de destrucción masiva sin precedentes, con un radio de destrucción total de 35 kilómetros. Medía 8 metros de largo y 2.6 metros de diámetro, pesando más de 27 toneladas. Su tamaño era tan grande que no cabía en el compartimento de carga de los aviones, por lo que se transportaba suspendida debajo del fuselaje. Era una bomba de hidrógeno, diseñada para generar una explosión de gran magnitud. Fue detonada en 1961 en un área remota del Ártico, en el archipiélago de Novaya Zemlya, con el objetivo de demostrar la superioridad tecnológica soviética. La explosión causó una nube de hongo que se elevó a más de 60 kilómetros y visible a 1000 kilómetros, y la onda expansiva se sintió a cientos de kilómetros de distancia. La detonación de la bomba del Tsar fue una demostración de fuerza para intimidar a Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría. La bomba del Tsar es un símbolo de la era de la Guerra Fría y la carrera armamentista nuclear entre la URSS y Estados Unidos. Aunque nunca fue utilizada en combate, su existencia y prueba demostraron la capacidad de la Unión Soviética para crear armas nucleares de destrucción masiva. Efectos de una bomba de fusión. Crea una bola de fuego de más de 100 millones de grados Celsius. Quema todo en decenas de kilómetros. Su onda expansiva es capaz de derribar edificios en más de 50 kilómetros a la redonda. Su radiación térmica causa quemaduras de tercer grado en 100 kilómetros a la redonda. Libera una lluvia radiactiva de contaminación masiva. Esto depende de la altura de la explosión. Puede causar un invierno nuclear. Si se lanzan varias, se bloquea la luz solar por años. ¿Por qué son más peligrosas que las bombas atómicas? Tiene mayor poder destructivo. Una sola bomba H puede arrasar una ciudad entera. Ejemplo, una de 20 MT destruiría Nueva York por completo. Más limpias o más sucias. Si la fusión domina, hay menos lluvia radiactiva, limpia. Si usa una capa de uranio, la radiación es masiva, sucia. Pueden ser miniaturizadas. En misiles modernos, como los de Corea del Norte, usan bombas H compactas.
La primera detonación nuclear fue la prueba Trinity, realizada en la población de Alamogordo, Nuevo México, Estados Unidos, el 16 de julio de 1945, como parte experimental del Proyecto Manhattan. Poco tiempo después, otras 2 bombas atómicas de uranio y de plutonio fueron detonadas, respectivamente, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón, provocando alrededor de 200.000 muertos. Esto provocó un gran impacto en Japón y aceleró su rendición incondicional, dando así fin a la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico. Algunos autores señalan que el ataque atómico a Japón también tenía la intención de mostrar la nueva arma con la que contaba los Estados Unidos a la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue un Estado federal socialista que existió entre 1922 y 1991. Se trataba de una federación de repúblicas con ideología comunista que abarcaba una gran extensión de territorio en Europa y Asia. Conclusión. Aunque la tecnología nuclear también tiene usos pacíficos, energía nuclear, medicina, el impacto de las armas nucleares en la sociedad es duradero. Comprender su poder y los riesgos que representan es crucial para forjar nuestro futuro colectivo. Al reflexionar sobre la importancia de las bombas nucleares, recordamos la importancia del diálogo y la cooperación continuos. Las bombas atómicas y de hidrógeno siguen siendo una amenaza existencial. El control de armamentos y la diplomacia son clave para evitar una catástrofe. Si te interesa aprender más sobre las armas nucleares y sus efectos, te animo a investigar y explorar temas relacionados, como la energía nuclear y los conflictos históricos relacionados con armas nucleares. No olvides darme like, comentar y compartir para que más personas tomen conciencia y adquieran conocimiento sobre este tema tan importante a nivel global. Gracias. Hasta pronto.